Family Search tiene una sola base de datos para toda la humanidad. Lo bueno de esto es que muchos usuarios pueden colaborar en la misma rama ancestral. Lo malo es que se pueden introducir errores que hay que corregir. Uno de los errores más comunes son las personas duplicadas. Este video te va a enseñar cómo combinarlas. Hola a todos. El proceso de combinación consiste en tomar a dos personas duplicadas y combinar la información de ambas en una sola persona. La persona que sobrevive el proceso contiene toda la información y la otra persona es borrada de la base de datos. Hay que recalcar que este proceso es irreversible. Uno de los casos más comunes que resultan en una persona duplicada es cuando un usuario crea una persona con datos incompletos y Family Search no la encuentra en la base de datos. Veamos un ejemplo. Alguien creó a esta persona sin especificar al padre. Vemos que ya existe otra persona del mismo nombre y vinculada tanto al padre como a la madre. Si comparamos las fechas de defunción, podemos ver que son personas duplicadas. Otro caso común es cuando un usuario combina dos personas que tienen cada una un par distinto de padres. El resultado es que la persona que sobrevive la combinación termina con dos pares de padres. Otro caso común es cuando un usuario añade una fuente a una persona y la fuente ya está vinculada a un duplicado. En este ejemplo queremos vincular este documento a la esposa, que es conocida solo por el nombre Loyola. Y vemos que este documento ya está vinculado a esta persona. Es mejor examinar a la persona vinculada para determinar si es una persona duplicada o no. Aquí vemos que sus padres son Ignacio Joseph Loyola Rojas y Dominga de Escobar Cabezas, que corresponde con lo que estamos buscando. Family Search a veces puede detectar y avisarte que una persona tiene duplicados. En este caso solo hay que seguir el enlace para combinarlos. Si Family Search no detecta los duplicados, entonces hay que primero copiar el número de identificación de una de las personas. Aquí vemos que esta persona tiene dos pares de padres. Los padres y las madres están duplicados. Primero copiamos este número de identificación. Luego visitamos a la otra persona. Y podemos combinarlas usando el número de identificación, presionando aquí. Como ejemplo, vamos a usar el caso de una persona que tiene ambos padres duplicados. Comenzamos combinando al padre duplicado. El primer paso es confirmar que estas son las personas que queremos combinar. Es mejor errar por demasiada precaución que combinar personas que no están duplicadas. Esta es la persona que va a sobrevivir el proceso y esta es la persona que se va a borrar. Se puede presionar aquí para intercambiar a las dos personas. En el segundo paso, se escoge qué información debe ser añadida o cambiada en la persona sobreviviente. La información nueva aparece resaltada
en la persona sobreviviente. Si hay un conflicto, se debe escoger la información que proporciona más detalles, como por ejemplo fecha o lugar. Presionamos aquí para guardar la combinación. Vemos que hemos combinado al padre, pero todavía tenemos que combinar a la madre. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.